Enero 1993. Estaba en casa con mi esposo, estaba en casa con mis padres, todavía no me había casado. Y me levanto y mami me dice, tenemos que ir al médico, algo le pasó a tu papá. Y yo, ok, ¿qué pasó? Cuando miro a mi papi se veía diferente. Su ojo estaba cerrado completamente, un lado de su boca estaba caído. Pánico entra, el susto, ¿qué pasó? Corremos al hospital, se le hacen pruebas, nos dicen, tu papá tuvo un derrame cerebral, tiene una parálisis facial, vamos a ver, tenemos que ver porque estos eventos pueden seguir ocurriendo. Después de un derrame cerebral, tú puedes tener otras consecuencias. Y entre todo esto, estamos en el hospital, estoy viendo a mi papá, cómo se ve, y me entra una angustia muy grande porque siento que estoy perdiendo a mi papá. Estoy planificando nuestra boda, estamos apenas a unos 6 meses de la boda, y me encuentro en el hospital con la noticia de que mi papá tuvo un derrame. Lo primero que piensas es, papi se va a morir. Por alguna razón, siempre nos vamos como que a lo peor. Y empiezo yo a clamar a Dios y a decirle a Dios, Señor, por favor. Mi único anhelo es que mi papi me entregue en el altar. Mi anhelo es que mi padre me pueda llevar hasta el altar el día de mi boda. ¿Cómo es posible que papi ahora esté en esta situación? Señor, por favor, restaura la salud de mi papi. Señor, arréglale su cara, Señor, por favor. Y empiezo a clamar y a orar y a pedirle al Señor que por favor escuche mi oración. 7 meses pasan y el 31 de julio del 1993, Johnny y yo nos casamos. Y allí estaba, gracias, allí estaba papi. Ahí estaba papi, listo para caminarme hasta el altar. Allí estaba papi con una sonrisa y apenas le pueden notar su ojo caído. Dios había hecho un milagro en su rostro. Pero no tan solo estaba papi, creo que el micrófono sí, pero voy a tener que cambiar, Luis. No tan solo estaba papi allí el día de mi boda, sino que también hace apenas unas cortas semanas estaba papi en la boda de nuestra hija. 31 años después, estaba papi celebrando y bailando en la boda de Valeria con su nieta. Qué honor, qué privilegio, y gracias, Señor, por contestar mi oración. Dios contesta nuestras oraciones. Estamos en la serie Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Y el título del mensaje es ¿por qué Dios no responde mi oración? ¿Por qué Dios no responde mi oración? ¿Alguna vez tú o alguien que tú conoces te ha hecho esa pregunta? Levanta tu mano si alguna vez te has hecho esta pregunta. ¿Por qué Dios no contesta mi oración? Gracias. Porque en algún momento yo pienso que todos quizás nos hemos hecho esa pregunta. Y hoy, con el favor de Dios y a través de su santa y bendita palabra, vamos a escudriñar y a contestar esta pregunta. Así que te invito a que cierres tus ojos conmigo, ores. Padre Santo, Padre bueno, gracias. Gracias porque podemos estar delante de tu presencia. Gracias porque tenemos la oportunidad de orar y clamar a ti. Gracias porque el velo se rasgó de arriba hacia abajo y tenemos comunicación directa contigo, Dios. No hay intermediarios. Gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. Te presento mi vida, te presento
nuestros corazones. Sé tú hablando, Señor, a la necesidad de cada persona en este lugar. Que tu palabra se haga viva en nuestras vidas, hoy y siempre. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Los justos. ¿Y sus oídos están atentos a qué? ¿A la oración de quién? De los justos. La palabra es clara. Luego dice en 1 de Juan 5, 14, 15, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué hermoso verso, qué hermosa promesa de parte de Dios. Pero yo siempre le he dicho que toda promesa tiene una condición. Y aquí claramente nos habla de que Él nos oye, pero que tenemos que pedir ¿cómo? ¿Cómo tenemos que pedir? Conforme a su voluntad. Yo en esta serie tengo una pregunta, yo diría, tengo muchas preguntas. Y en esta tarde, antes de ir directo a contestar la pregunta, ¿por qué no me responde mi oración? ¿Por qué Dios no responde mi oración? Yo quiero hacer otras preguntas para poder llegar hasta ahí. ¿Está bien? ¿Podemos hacer eso? Ok. La primera, tengo una pregunta. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? La oración es el medio como tú y yo nos comunicamos ¿con quién? Con Dios. La oración es la forma como tú y yo nos acercamos a Dios. La oración es la forma como tú y yo establecemos y mantenemos una relación con Dios. Eso es la oración. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué no es la oración? La oración no es una varita mágica ni la lámpara de Aladino. La oración no es ese momento en que tú te arrodillas y frotas la Biblia y pides un deseo y se te cumple. Eso no es la oración. Porque esa no es el propósito de la oración. Entonces tengo una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la oración? Tener intimidad y relación con Dios. Cuando tú y yo empezamos a entender y salimos de la idea de que la oración es para que Dios me conceda todo lo que yo pido y entiendo que la oración es para tener relación con Dios, nuestra mente, nuestra forma de vivir y nuestra forma de orar va a cambiar. Porque si tú empiezas tu oración pidiendo, continúas tu oración pidiendo y terminas tu oración pidiendo, déjame decirte que realmente no estabas orando. La oración, tenemos el modelo perfecto de la oración en el Padre Nuestro. Y comienza diciendo quién es Dios. Y nuestra oración tenemos que entender que nuestra oración tiene que ser ese momento en que tú conectas con Dios. Imagínate que tu hijo solo venga donde ti cuando necesita algo. Sí, yo sé cómo se siente. A veces hacen eso. Pero tú le enseñas que no, papito, mamita, cuando están chiquitos, si no le enseñamos, siguen así. Así que, papás y mamás, yo espero que le enseñemos. Porque por naturaleza somos, ¿qué? Egoístas, egocéntricos. Y todo va a ser yo quiero, dame. Pero hay que enseñarles que no, que para establecer una relación de padre e hijo, tiene que haber algo más que solamente un intercambio de cosas. Tiene que haber amor, tiene que haber conversación, tiene que haber relación. ¿Y cuál es el propósito de la oración? Tener una relación con Dios. Cuando podemos entender
que el propósito de la oración es que tú y yo tengamos relación con Dios, empezamos a orar de una forma diferente y empezamos a entender la Biblia aún más. Así que para yo saber cómo voy a orar, primero yo necesito entender quién es Dios. ¿Por qué yo oro? ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es maravilloso, porque Él es mi Señor, Él es mi creador. ¿Quién es Dios? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Quién es Dios? Dios es el creador del cielo y del universo. Dios es el rey y señor de tu vida y la mía. Dios es soberano. Dios es rey de reyes, señor de señores. Dios es todopoderoso. Dios es mi Padre amado. Dios es mi amigo fiel. Dios es mi pastor que me guía. Dios es mi abogado que defiende mi caso. Dios es todo para mí. ¿Quién es Dios para ti? Cuando tú empiezas a ver a Dios desde esa forma, sabiendo que Él es soberano y que Dios no existe para servirte a ti, sino que yo existo para servirle a Él, tu vida cambia. ¿Entendieron eso? Dios no existe para servirte a ti. Tú existes para servirle a Dios. Fuimos creados para servirle a Dios, para adorarle, para rendirle honor, gloria y honra, para llevar su mensaje. Tú vienes a esta tierra con un propósito definido de antemano. Y a veces decimos, es que yo no sé cuál es mi propósito. Mira, si tú no sabes cuál es tu propósito, tienes que leer la Biblia. Porque ante todas las cosas, tu propósito es servir y adorar a Dios. Es obedecerle, es llevar su palabra, es compartir su mensaje, es vivir para Él. Y luego de eso hay otros propósitos y esos a veces nos da un poquito más de trabajo descubrirlos. Pero no me digas que no sabes cuál es tu propósito, porque por lo menos esa parte que yo te acabo de decir nos aplica a todos. Y ese es el propósito principal en tu vida y en la mía. Si tú entiendes qué es la oración y entiendes lo que no es la oración y puedes entender cuál es el propósito de la oración y quién es Dios, entonces tu oración cambia y tu vida cambia. Mira, cuando nosotros hablamos de la oración, muchas veces pensamos en que tiene que ser algo en el momento en que yo solamente voy y me arrodillo y oro a Dios en esa intimidad. Eso es hermoso y bíblicamente sí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que tú y yo tenemos que orar sin cesar. En todo momento, en tu trabajo, en tu auto, en tu caminar, estamos orando. Orad sin cesar. Presentándole tu día, tu vida, tu caminar y todo a Dios y diciéndole, estoy aquí para que hagas conmigo como tú quieras, porque tú me creaste para que yo te sirva. Es tener esa relación incondicional con Dios. Es cuando tú tienes la relación que sin importar si Dios te dice sí o te dice no o te dice espérate un poquito, tú sigues amando y reconociendo a Dios como Señor de tu vida. Tengo una pregunta. ¿Escucha Dios mi oración? ¿Escucha Dios mi oración? Leímos el verso 1 de Juan 5 y leímos los versos 14 y 15, ¿verdad que sí? Y ahí directamente nos decía que sí, que Dios escucha nuestra oración. Pero mira, hay veces que nada más queremos coger parte de la Escritura. Y en vez de leer el verso 14 y 15, nada más decimos, no, mira Carla, yo voy a leer el verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Bueno, pues yo voy a pedir, porque si yo pido, Dios me da. Y usamos la palabra de Dios fuera de contexto. ¿Alguna vez a usted le ha pasado? ¿Usted sabe lo que es que la gente extrae un verso de la palabra para su conveniencia, pretendiendo que eso sea una realidad sin importar el contexto? Hay gente que dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso lo dice la Biblia. ¿Eso lo dice la Biblia?
Eso dice la Biblia. La Biblia dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Sí lo dice. Sí lo dice en Isaías. Pero usted sabe qué es lo que pasa, que la gente utiliza ese verso para decir, yo voy a derrochar, yo voy a beber, yo me voy a emborrachar, yo voy a comer, yo voy a hacer lo que me dé la gana, que mañana voy a morir. Así que está bien. Ay, le hace el capítulo completo, hermano. Porque ese verso lo que está diciendo es que insensatos fueron aquellos que dijeron, comamos y bebamos que mañana moriremos, porque la palabra dice que su pecado es tan grande que no va a ser perdonado y que esa persona va a morir en condenación. A ese grupo de personas que estaban viviendo de esa forma, estaban diciendo eso, Isaías le está diciendo, mira, lo que dice Jehová Dios de los ejércitos es que vas a morir y vas para el infierno. Tengamos cuidado con usamos la palabra, porque a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta. No usemos la palabra fuera de contexto. Aprendamos a citar la palabra conforme a la palabra. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios no miente. Pero usted y yo tenemos que leer la palabra de Dios correctamente. Y cuando alguien le venga a decir a usted nuevamente ese verso, dígale, ven acá, déjame sentarme contigo para explicarte qué es lo que tú acabas de decir. Porque lo que acabas de decir fue una condenación para esas personas y tú no quieres eso para tu vida. Como hay otra palabra que dice que las mujeres no entren al templo y le recomienda a Pablo que la mujer no se corte el cabello y que usen un manto, y ahora la gente, hay iglesias que usan mantos y hay gente que dice, tú no te puedes cortar el cabello, eso es pecado, te vas a ir para el infierno. Miren mi gente, hay que saber lo que estaba pasando culturalmente. En aquella época, las sacerdotisas que se rapaban la cabeza estaban diciendo con ese acto que eran prostitutas. Y Pablo le dice, usted se convirtió, usted salió de esa vida, déjese crecer el cabello o cúbrase su cabeza para que el mundo sepa que ya usted no vive en esa vida. Eso no nos aplica a nosotros hoy día. Imagínense las personas que se tienen que rapar la cabeza por una condición de salud. ¿Dios los estaría condenando por eso? No. Tenemos que aprender a leer la Biblia. Tenemos que entender lo que la Biblia nos dice. Y para yo poder contestarte las preguntas que tenemos hoy, tengo que hacerte esa salvedad. Porque nos gusta mucho leer el verso 15, pero no nos gusta a veces leer el 14, donde claramente dice que tenemos que pedir conforme a su voluntad y no la mía. La oración es poderosa. Yo no tengo duda de eso. La oración es poderosa. Tú tienes en tus manos la mayor bendición que tú y yo podemos tener, acceso directo a hablar con Dios. Hay poder en la oración. ¿Cuántos de ustedes, levanten su mano, cuántos de ustedes han tenido una oración y ha sido contestada? Levántala bien alto. Dios contesta las oraciones, mi gente. Y la oración es poderosa. Yo quiero que tú te lleves, mira, ora, cree y agradece. Dios es fiel. Ora, cree y agradece. Sin importar tu situación, sin importar tu circunstancia, ora, cree y agradece. Dios es fiel. ¿Escucha Dios mi oración? Sí. Dios es Dios de poder y autoridad y nada es imposible para Él. Como decía Luis, cantamos a veces muy fácil. Nada es imposible para Dios, pero a veces se nos hace difícil porque somos controladores. Yo lo voy a decir, las mujeres un poquito más que los hombres por lo general, yo lo sé. Amén, ¿verdad? A veces, por lo general, no siempre, no se puede generalizar. Pero yo entiendo porque uno quiere hacer las cosas, uno quiere ayudar, porque nosotras tenemos, míralo por el lado amable, es que tenemos corazón de servicio. Nos gusta, miren, sí, Dios no necesita ayuda. Dios no necesita mi ayuda. La oración es poderosa y tú y yo no tenemos que intervenir para que lo que Dios te prometió se haga una realidad.
Salmo 4:3 dice, sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Salmo 34:15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. No dude, Dios escucha su oración. No dude, Dios es fiel. Créale a Dios. Yo recuerdo, mire, Dios me sanó a mí después de 8 años de vida de una enfermedad que era horrible. Yo sufría constantemente con aquella enfermedad. Y mi mamá me llevó al altar en fe creyendo y yo fui sanada instantáneamente en el altar. Yo creo en el poder de la oración. Cuando mi mamá se bautizó, el día antes de bautizarse o días antes de bautizarse, yo le he dicho esto a ustedes antes, mi mamá fue donde el pastor y le dijo, pastor, yo no me puedo bautizar porque yo estoy fumando. Mi mamá tenía una adicción al cigarrillo. Por años mi mamá se fumaba 2 cajetillas diarias. Mi mamá podía prender un cigarrillo en la sala, otro en la cocina y otro en el cuarto. Y teníamos que estar nosotras por todas las casas apagándoselo porque a veces nos daba miedo, sin darse cuenta, era una adicción. Y mi mamá fue y le dijo al pastor, pastor, no me puedo bautizar, yo no he podido dejar el cigarrillo. Y en la sabiduría del cielo que le dio Dios a aquel pastor, el pastor le dijo, hermana, bautícese en el nombre del Señor, que el Señor hace el resto. Y mi mamá fue y se bautizó. Qué lindo es Dios. Mi mamá salió de aquel lugar, era en una playa en Puerto Rico, y mi mamá salió de aquel lugar y jamás volvió a prender un cigarrillo. Instantáneamente Dios la libertó, porque así es mi Dios, porque así es Dios. Dios de milagros, Dios de poder. Créele a Dios, ora, cree y agradece. Dios es fiel. Mire, Elías oró y fuego cayó. Y Josué oró y el sol se paró. Y si lo hizo con ellos, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Tu milagro no es más grande tu problema no es más grande que el poder de Dios. Tu milagro está a la vuelta de la esquina cuando oramos correctamente. Cuando oramos correctamente. Tengo una pregunta. ¿Por qué Dios no contesta mi oración? Mira, la palabra de Dios contesta esta pregunta y hay muchos versos bíblicos para contestar esta pregunta, porque hay diferentes razones. Yo te voy a pedir que saques tu celular y le tomes una foto a la gráfica que van a poner, porque yo no tengo tiempo de ir sobre todos esos versos, pero yo quiero que tú le puedas tomar la foto a la gráfica que tiene todos los versos bíblicos que te dice diferentes razones por las cuales Dios no contesta nuestras oraciones. Porque yo no tengo el tiempo y ese reloj siempre va bien rápido. Yo no sé lo que es de decirte todo lo que yo te quiero decir, pero siéntate en tu casa. Si de verdad te inquieta esta pregunta, siéntate en casa y ve verso por verso y vas a ver. Pero te voy a mencionar algunas cosas. Primero que nada, Dios no escucha la oración del pecador. ¿A qué me refiero específicamente cuando digo el pecador? Aquel que no ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador. Cuando yo crecía le decíamos los impíos, no sé si esa palabra todavía se usa o no. ¿A qué quiero identificar? Las personas que no han dicho, Jesucristo, te acepto como Señor y Salvador. Si tú estás aquí y tú nunca le has dicho, Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, quiero seguirte y serte fiel de ahora en adelante. Si usted nunca ha hecho esa oración y le ha dicho al Señor, yo te acepto, te reconozco como mi Salvador, a esas personas me estoy refiriendo. Y hoy es tarde de salvación, porque nunca es tarde. Si estás aquí y nunca has hecho esa oración, quiero que tomes un momento para examinar tu corazón y medites en si hoy quieres darle vuelta a tu vida, decirle adiós al pecado y aceptar a Jesús como tu Salvador. Y ahorita vamos a hacer un llamado oficialmente. El pecador,
Dios no escucha la oración del pecador. Porque cuando tú naces, tú eres criatura de Dios. Pero cuando tú le aceptas como tu Señor y Salvador, tú te conviertes en hijo de Dios. Y las personas que caminan por este mundo sin salvación y oran sin conocer a Jesús como su Salvador, Dios no los escucha. La única oración que Dios escucha de un pecador es la oración de arrepentimiento. Y de ahí en adelante, cuando aceptas a Jesús, entonces Dios escucha tu oración. ¿Por qué te lo digo? Porque la palabra dice en Juan 9:1, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Sí, pero si alguno es temeroso, o sea, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El que es temeroso de Dios, no el que le tiene miedo, el que es temeroso, el que tiene temor a Jehová, no se puede resistir ante Dios y tiene que aceptarle como su Salvador. El que le tiene miedo es diferente, pero cuando tú eres temeroso de Jehová, tú sabes que necesitas vivir bajo su protección y cuidado y aceptas a Dios. Así que la Biblia no se equivoca, no lo dijo Carla, Juan 9:1. Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón había iniquidad, Dios no me hubiese escuchado. Esa es una razón por la que Dios no escucha o contesta las peticiones. Ahora, ¿cuál es otra razón? Porque oramos sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La falta de fe, la duda en tu corazón, hace que tu oración no sea contestada. Otra razón, el orgullo. Ay, mi gente, el orgullo. Mientras más yo leo la palabra del Señor y mientras más conozco a Dios, más me doy cuenta cuánto Dios aborrece el orgullo. Mira de lejos al altivo, dice la palabra. Mira de lejos al altivo. Yo no quiero que el Dios me mire de lejos, quiero que me mire de cerquita. Oremos para que en nuestra vida no haya orgullo, no haya arrogancia. Y Dios lo hace. Otra razón por la cual Dios no contesta las oraciones es por la falta de perdón, por los problemas interpersonales. Usted sabe que cada vez que nosotros hacemos la Santa Cena, la palabra dice que hay condenación en tu vida si tú tomas la Santa Cena estando en pecado o teniendo problemas con alguien. Te dice, detente, ve, arregla cuentas y luego ven y toma la cena del Señor. Ten cuidado, no traigas condenación a tu vida, porque a veces salimos de la casa y salimos insultando al marido, a la esposa y a regañadientes y con un coraje. Cuando llegues aquí, pide perdón. Pide perdón. Y yo sé que para mucha gente pedir perdón es difícil, pero hay liberación, hay paz, hay bendición cuando tú pides perdón. Pidamos perdón. La palabra del Señor dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando usted ha hecho lo que dice ese verso, confesad vuestras ofensas, nuevamente, no le diga a la gente la oración eficaz del justo puede mucho, sin decir, pero asegúrate primero que tus relaciones interpersonales estén bien delante de Dios. Porque no podemos agarrar partecitas de la palabra como nos convenga. Tenemos que tomarla toda, porque toda la palabra de Dios es viva, eficaz. Y la necesitamos en nuestras vidas. Así que la Biblia es clara cuando nos habla de todo esto y hay un verso en 1 de Pedro 3:7 que dice, vosotros maridos, ¿estamos listos? ¿Me están escuchando? ¿No se me han dormido?
Yo les voy a leer este verso. Esposos, no se enojen conmigo, está en la palabra. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, o sea, con su esposa, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ay, mujeres, no se traten de hacerlas más fuertes ni que son igual. Disfruten. Qué bueno es saber que mi esposo está ahí, también me protege, me cuida. Somos vasos más frágiles. Gloria a Dios, Dios me hizo así. Qué rico, porque Él me cuida y manda a mi esposo a que me cuide, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y les voy a decir algo más. Esposa, el Señor se lo dijo a los esposos, pero nos aplica a nosotras también. Ya, es para los dos. Amén. Ahora toditos díganme amén. ¿Verdad que sí? Porque no podemos coger lo que nos conviene y lo que no, no. Amar, honrar a nuestros esposos. Para que nuestra oración no tenga estorbo, mire, para que no se quede ahí, sino que salga, siga y llegue hasta el trono de la gracia y el Señor la reciba y la reciba con agrado y la conteste. Ay, esto va rápido. Ora, cree y agradece. Dios es fiel. Otra razón por la que Dios no contesta las oraciones es por el motivo de tu corazón. Si el motivo de tu corazón es uno egoísta, es uno de venganza, es uno de mal, tu oración no va a ser contestada. Carla, ninguna de esas cosas que tú dices me aplica. Ninguna. Yo ya perdoné, yo me estoy portando bien en casa, ya yo le pedí perdón al Señor, yo soy hijo de Dios. Y aún así, no recibo contestación de Dios. Pues mira, yo te voy a decir que realmente pienso que estás haciendo la pregunta incorrecta. La pregunta no es por qué Dios no contesta mi oración. La pregunta entonces va a ser por qué Dios no contesta mi oración como yo quiero que Él la conteste. ¡Auch! Porque Dios, dice su palabra, contesta las oraciones. Ahora, el que Él no la conteste como yo quiero, no quiere decir que Él no haya contestado. Dios contesta las oraciones de 3 formas: sí, no o espera. Y cuando Dios te dice sí, gloria a Dios, vamos a testificar, qué bueno. Papi se sanó, me llevó al altar y llevó a mi nena al altar. Y el mes que viene cumple 93 años y está como coco y no rancio. Gloria a Dios. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ay, y qué bueno es decir ese verso cuando te dijeron que sí. Esther oró y Dios le dio gracia delante del rey. Ana oró y Dios le concedió a Samuel. Zacarías oró y wow, Juan el Bautista llegó a su vida. Fue el hijo Zacarías y Elizabeth. Pero a veces la respuesta de Dios es espera. Abraham tuvo que esperar 25 años para ver su promesa contestada. Dios le dijo: te voy a dar un hijo y tu descendencia será más que las estrellas del cielo y la arena de la mar. Pero tuvo que esperar 25 años. ¿Y usted sabe qué pasó? Que se desesperó la mujer. Sara se desesperó y metió la pata. Pero Dios es bueno. No se desespere. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que es mejor. No solamente tuvo que esperar a Abraham, Caleb tuvo que esperar 45 años. Estaba listo para ir a conquistar la tierra prometida. 45 años.
Eso no está fácil para entrar y conquistar la tierra. Pero esperó. Y dijo cuando tenía 85, estoy fuerte, estoy como coco, vamos. Y conquistaron la tierra prometida. Porque Dios iba con ellos, porque esperaron. El tiempo de Dios es perfecto y esperar no es fácil. Pero cuando tú entiendes realmente que todo obra para bien a los que aman a Dios, entonces esperas confiado, creyendo y dando gracias y sabiendo que Él no llega tarde. Pero otras veces oramos y la respuesta es no. Y preferimos decir que Dios no nos ha contestado porque no nos gusta la respuesta no. En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero es importante ver el verso claramente, porque cuando dice que si permaneces en mi palabra, es clave. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú permaneces en la palabra de Dios, tu deseo es que la voluntad de Dios prevalezca en tu vida. Yo tengo un deseo, yo quiero algo, pero ¿es esa la voluntad de Dios para mi vida? Y va a pasar si es su voluntad, te lo aseguro. Mire, Jesús, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, aquí en la tierra. Dice en Mateo 26, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, este sufrimiento, este dolor, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Si Jesús oró de esa forma, ¿cuánto más tú y yo tenemos que orar? Que sea tu voluntad, Dios, no la mía. Que sea tu voluntad, Dios, no la mía. Todo lo que Dios hace tiene un propósito, y es un propósito de bendición para tu vida y la mía. Cuando nos dice sí y cuando nos dice no. Cuando te dice sí y cuando te dice no, sigue siendo bendición para tu vida. Moisés le pidió a Dios que le permitiera entrar a la tierra prometida. Y Dios le dijo, no, la vas a ver de lejos. Yo no sé por qué, pero Dios sabe por qué. ¿Y sabe qué? Yo no soy más justa que Dios. La contestación fue no, y Moisés y Dios, entre ellos saben. Pablo oró 3 veces. Segunda de Corintios 12 dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, un aguijón. Pablo tenía algo, la Biblia no especifica qué, pero era algo que le molestaba, que le dolía. Se cree que era algo físico, su vista quizás. Tenía un aguijón. Y Pablo le está diciendo 3 veces, Señor, quítame esto. Y le dijo el Señor, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Te basta en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y qué dijo Pablo? Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Ay, santo Señor, que podamos contestar como Pablo cuando escuchamos no. Mira, por 7 largos meses yo oré. Junio del 2019, junio 26 del 2019 fue uno de los días más tristes de mi vida. A mí me llamaron y me dijeron, tu mamá tiene una masa, va corriendo para el hospital, le van a hacer un estudio y en cuestión de horas la doctora me dijo, yo no la he abierto, pero esto es cáncer. En 3 días la abrieron, es cáncer. Puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Y mi mamá sufrió por 7 largos meses.
Y durante todo ese tiempo yo le oré al Señor pidiéndole, sana a mi mamá. Sánala y permítele que esté aquí conmigo. Permítele que ella pueda disfrutar de sus nietos. Déjame su sonrisa un poco más. El 20 de enero del 2020, mi mamá partió con el Señor. Y yo no voy a decir que Dios no contestó mi oración, porque eso es una mentira. Dios contestó mi oración. Me dijo no. Y está bien. Dios sigue siendo Dios. Dios es soberano. Yo no oré bien. Yo oré pidiendo mi voluntad, lo que yo quiero, porque yo quería que mi mamá se quedara conmigo. ¿Quién no quiere eso? Pero la voluntad de Dios era una diferente. Era que mi mamá estuviera con Él en el cielo, que su cuerpo fuera sanado completamente, renovado, y que ella pudiera estar celebrando con Él. Y tuve que entender que su contestación fue no, porque yo oré por mi voluntad y no su voluntad. Y en ese momento Dios me abrazó. Me abrazó como usted no tiene idea. Me sostuvo y me dijo, bástate en mi gracia. Ella está conmigo y está gozando conmigo. Bástate en mi gracia. Me sostuvo en noches de dolor. Me ayudó a sobrellevar la pérdida. Nunca me dejó. ¿Cómo puedo decir que Dios no me contestó mi oración? Si a pesar de que no era lo que yo quería, me enseñó que estaba conmigo y que su voluntad era mejor que la mía. Porque Pablo dice que es mejor morir, estar allá con Él gozándose, no la boda del colero, esa no hemos llegado, allá gozándose con Él, que estar aquí. Entonces detente a pensar y no te hagas la pregunta ¿por qué Dios no contesta mi oración? A menos que caigas en las primeras categorías y te tengas que evaluar. Empiézale a dar gracias a Dios porque Él es maravilloso y su voluntad es buena, perfecta y agradable para tu vida y la mía. Si tú no has conocido al Señor Jesucristo como tu Salvador, si tú no has confesado tus pecados y dices, ahora entiendo por qué mi oración no ha sido contestada, y en esta tarde tú quieres conocer a Jesús como tu Salvador, Él está aquí para recibirte con los brazos abiertos. Habrá alguien en este lugar que levantando su mano bien alta diga, yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador, como mi Redentor, como mi Señor. Yo quiero tener esa comunicación con Él, que Él me escuche, que Él escuche mi oración. ¿Habrá alguien en este lugar? Si todos los que estamos aquí, si tú, mira tu interior, has conocido al Señor y aún estás sufriendo con la idea o cuestionándote, ¿por qué esto no ha pasado? ¿Por qué Dios no me ha dado esto que tanto le he pedido? Esta tarde hemos visto su palabra. Hemos aprendido que Dios siempre contesta. Y yo te quiero exhortar a que sigas pidiendo en fe, creyendo que tu milagro se va a hacer realidad conforme a su perfecta y divina voluntad. Yo quiero que en este momento tú te detengas, inclines tu rostro y le digas, Dios, gracias. Gracias porque puedo
orar, entendiendo que mi corazón y mi anhelo es uno. Pero por encima de esto, te pido que tu voluntad se haga siempre una realidad en mi vida. Abrázame en el proceso, sosténme, llévame de la mano. Ponte de pie, iglesia. Sigue orando, sigue creyéndole a Dios. No dudes, ten la convicción. Ora, cree y agradécele a Dios por tu milagro. Él sigue siendo Dios. Mi fe no se puede basar, tu fe no se puede basar en lo que Él haga en tu vida, si tú lo querías o no. Se tiene que basar en que todo lo que Él hace en tu vida es bueno para ti. El altar va a estar abierto. Líderes de grupos pequeños, estamos aquí, queremos orar contigo. Si necesitas oración, si hay una petición en tu corazón y necesitas ese apoyo en oración y quieres que nos unamos en oración contigo a clamar al cielo de la forma correcta, ven al altar. Queremos orar contigo y queremos que de ahora en adelante camines en oración, pidiéndole a Dios y diciéndole: te creo Dios, tengo fe en ti, en tu palabra, y te agradezco porque milagro está hecho, ese milagro está hecho. Mi casa y yo le serviremos a Jehová, amén. Esa es la voluntad de Dios. Mi voluntad no importa, Dios, la tuya primero y siempre. El altar está abierto. Le invito a que venga y se derrame delante de la presencia del Señor mientras cantamos esta alabanza. Gloria a Dios. Si hay alguien que quiera bautizarse en esta tarde, el agua está aquí, nada te lo impide. Acércate a mí, acércate al pastor. Aún hay tiempo, no te vayas de aquí sin que seas bautizado. Ven al altar, oremos juntos.